Muy bien, vemos que van llegando aquí los participantes y estamos ahora sí a las 3 en punto. Y como tenemos mucho que platicar y dos invitadas súper especiales, pues yo creo que si les parece bien vamos comenzando. Nuevamente para quienes van llegando, bienvenidas y bienvenidos a este segundo foro titulado Regreso a clases, cómo manejar el estrés y la ansiedad. Conversaremos de manera general y en diferentes temas, pero acerca de cómo preparar a los niños para el regreso a clases. Me pregunto yo si habrá que preparar a los niños o habrá que preparar a los papás, mamás, educadores, pero ahorita nos platican nuestras invitadas de la adaptación que podemos ir haciendo desde ahora para lograr un óptimo regreso y también de cómo lograr un ambiente seguro para todos. Quienes van llegando se darán cuenta que sus micrófonos van a estar en mute, pero el chat estará súper deseoso de estar recibiendo sus comentarios, sus dudas, sus experiencias. Se vale platicar lo que les ha pasado quienes están en algún centro educativo y ya regresaron o que van apenas a regresar y que traen ahí esta inquietud de qué viene. Entonces les digo, vamos a tener por ahora en mute sus audios, pero el chat abierto y también con la invitación a que puedan compartirnos las preguntas que vayan surgiendo. Y si durante la charla vemos que no se resolvieron, dejaremos un espacio al final para compartirlas con nuestras invitadasas de lujo de hoy, que son Minerva Cázares y Margarita Ramos. Y me voy a dar el permiso de leerles de manera muy breve, porque me podría tardar muchísimo en platicarles quiénes son, pero bueno, son de anticipo les digo que son dos personas muy comprometidas con la infancia, con la salud mental, con la educación. Minerva es actual directora y fundadora del Centro de Psicología Cognitivo-Conductual de Monterrey. Cuenta con un máster en Psicología Clínica y de la Salud, otra maestría en Psicooncología y una tercera en Terapias Psicológicas de tercera generación. Cuenta con diferentes certificaciones y avales internacionales de prestigio y también brinda terapia a niños, adultos, terapia de pareja, da conferencias, es maestra, en fin. Bienvenida, Minerva. Ahorita te cedo la palabra para que nos amplíes si quieres compartirnos algo más de lo que tú haces. Y también nos acompaña Margarita Ramos, que seguramente muchos de quienes ya nos acompañan la conocen. Es nuestra conocida Margarita Ramos. Ella es directora general de EDUX, un instituto de liderazgo educativo que aunque está acá en el norte, la verdad es que tiene presencia prácticamente en todo el país. Y cuenta Margarita con un doctorado en educación especial, es consultora, es asesora, consejera, maestra, y cuenta también con una amplia lista de reconocimientos, de premios, de honores, nombramientos, y pues la verdad es que sus 20 años de experiencia han contribuido de manera personal y social en el desarrollo educativo de nuestro país. También nos está acompañando Alejandra Ruiz, ella es licenciada en Psicología Infantil y es directora de contenido de Kinedu. Y bueno, Kinedu quien nos convoca a este foro, que nos da esta oportunidad de seguir compartiendo, formándonos, y a quien le agradecemos muchísimo por estas oportunidades de formación y actualización. Ale, sé que vas a estar aquí con nosotros, te invito a que cuando lo consideres pertinente nos interrumpas y nos compartas. De igual manera vamos a dar un espacio para que nos platiques un poco de cómo Kinedu ha contribuido en la distancia al desarrollo de muchos niños y niñas. Y bueno, ya platiqué yo mucho esta introducción y creo que todos tienen muchas ganas de escuchar. Era una introducción larga, pero importante. Y ahora sí conversemos, les digo, de este tema que nos trae con incertidumbre, sobre todo ustedes que están inmersos en el sector educativo, o al menos algunos. Yo decía que de pronto aquí el tema era de estrés de los niños y ansiedad, y yo no sé si ellos están estresados o no. Ahorita a ver qué nos dice Vine al respecto, pero sí sabemos que ante esta crisis sanitaria que ya inició hace más de un año, pues los derechos de los niños y de las niñas fueron pausados el nombre de su protección, pero y con una noble intención para protegerlos, pero también con una limitada información que sostuviera las implicaciones, ¿no? Que esto tiene, y pues a los niños se les cerraron las puertas de sus escuelas, también de espacios públicos y privados, pero bueno, en casa han pasado otras cosas. Entonces, sí sabemos que hay papás y mamás deseosos de enviar a los niños a la escuela, que ya están así como haciendo fila y tocando puerta. Y ahorita decía que el título es cómo manejar el estrés y la ansiedad. Y mi primer pregunta, Mine, es si el estrés y la ansiedad es lo mismo, si realmente hay estrés, quién está estresado. Platícanos, Mine. Y de nuevo, gracias por estar aquí. Bienvenida.
Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por su participación el día de hoy en este foro, ¿verdad? Y bueno, Ceci, respondiendo un poco a la primera pregunta de si es lo mismo el estrés y la ansiedad y si la vamos a manifestar o no ahora en este regreso a clases, pues creo que tenemos que darnos cuenta que el estrés se presenta cuando yo percibo que tal vez no tenga las habilidades suficientes para afrontar una situación. Ahora es nueva entre comillas, porque los niños y los maestros han estado en las aulas pues durante toda la vida. Hicimos simplemente un cambio de pasar del aula presencial ahora al aula virtual durante el último ciclo escolar y de alguna manera eso hizo que adquirieran tanto maestros como los niños o los alumnos diversas herramientas de afrontamiento primero a la tecnología y al estar ahora a través de una pantalla y creo que no les va a costar tanto el regresar al aula y volverse a adaptar, porque al final una de las características que tenemos que tener siempre en cuenta es que si dentro de los seres humanos hay una etapa en la que somos más adaptables, es precisamente probablemente en la etapa infantil, en donde los niños de alguna manera a través del juego, a través a veces de los cuentos, de algunas de las herramientas que tenemos, pues se van dando cuenta y hemos de alguna manera también aprendido las nuevas rutinas que tienen que ver con la higiene, con el cuidado personal, con el guardar la sana distancia, con el compartir. O sea, creo que el día de hoy ningún niño al final es ajeno al tema del coronavirus, al tema de tener que estar lavándonos las manos constantemente, de guardar la sana distancia, del uso del cubrebocas, de saber qué hacer en las diferentes situaciones. Entonces, estrés creo yo que nos vamos a topar tal vez en las primeras semanas o la primera semana del regreso a clases con los pequeños detalles que puede haber en el día a día de no es la primera vez que me topo a hacer esto y cómo lo voy a hacer, pero eso no significa que va a ser un problema que se va a convertir en la ansiedad. Porque ¿qué va a ser la ansiedad? La ansiedad va a ser cuando yo me voy a anticipar y me preocupo por algo que creo que va a suceder y que no necesariamente tiene que suceder. Y normalmente por eso se caracteriza por frases como y si, ¿no? El what if en inglés, de y si me enfermo, y si voy a la escuela y alguno de mis compañeros está contagiado, o y si yo como maestra cometo algún error que lleve a que mis niños a lo mejor o mis alumnos se contagien. Entonces, pareciera que esas anticipaciones que están hacia un futuro son los que realmente provocan la ansiedad. Entonces, si empezamos a trabajar primero con nosotros y desde casa, los adultos, en el, digamos, lo que sí tenemos en la realidad y las herramientas que tenemos para afrontar nuestro día a día, que las hemos practicado durante todo el año, creemos que vamos a evitar todo este tipo de situaciones que pudieran darse en relación a la ansiedad. Y creo que mucho está, obviamente, nosotros como adultos, el transmitir esa seguridad y ese bienestar, pues ahora que volvamos a abrir las aulas. Sí, eso, digamos, como mi primera aportación, Ceci, para ti y para todos los que nos están viendo y escuchando el día de hoy. Gracias, Vine. Oye, Margarita, mucho se ha comentado que la población más vulnerada en este último año en la pandemia han sido los niños de 0 a 5 años y también los adolescentes. ¿Qué opinas? ¿Eso es verdad? ¿Por qué? ¿Por qué se dice que a ellos es a quienes más se les ha vulnerado? ¿Tendrán algo en común estas dos poblaciones? ¿Qué opinas al respecto? Sí, gracias por esta pregunta, Ceci. Y la voy a conectar con la respuesta de Mine. Realmente, yo creo que todos los seres humanos, el encierro llegó a nuestras vidas y hasta cierto punto llegó para avisarnos que la vida iba a cambiar, que teníamos que cambiar la manera de vivir. Sin embargo, en esa entrada, el sistema nervioso central, voy a hablar desde el punto de vista de neurociencia, que es mi base. Se los quiero avisar porque esa es la base por la cual hablo o he desarrollado tablas de desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, la neurociencia, el sistema nervioso central termina de madurar en los primeros años de la segunda década de vida. Esto es, termina de madurar alrededor de los 13 o 14 años, así. Todo en este tiempo, las áreas, como se organiza el cerebro en un inicio,
que son las 5 áreas de desarrollo. Así lo hemos entendido los seres humanos hasta ahorita. Esas áreas, como están aún inmaduras, trabajan juntas. Se detiene una, se hacen más lentas las demás. Es como un efecto dominó. Tú estimulas la parte motriz de un niño y empieza también a pensar mejor, empieza a aprender más rápido, empieza a hablar más. Dicho esto, dentro de ese punto, desde el 0 a la adolescencia, hay momentos en que el desarrollo infantil y o de adolescentes, en esos términos, lo define más. El sistema nervioso central requiere, por definición, mayor interacción social. Simplemente por definición. Entonces, de 0 a 5 años es cuando, fíjate que de 0 a 3, el 80% de las conexiones nerviosas que tiene un adulto, Ceci, se desarrollan de 0 a 3, ve nomás. Entonces, tú como adulto, ahorita, si tienes un hijo entre 0 y 3, a los 3 años tiene el 80% de las conexiones que va a tener de adulto. Y todas esas conexiones, casualmente, para poder desarrollarlas, requiere convivir. Requiere, ¿cómo aprendes a hablar hablando con alguien? ¿Cómo aprendes a jugar jugando con alguien? ¿Cómo aprendes a caminar o a jugar fútbol jugando fútbol? Entonces, todo esto requiere, por definición, mucho más interacción social, de 0 a 5 años. Y los adolescentes, el nombre del juego en la adolescencia se llama identidad y pertenencia. Puede suceder muchas otras cosas, pero identidad y pertenencia es el nombre del juego. ¿Y qué quiere decir? ¿Cómo se operacionaliza la identidad y la pertenencia? Bueno, muchachos, para poder tener identidad, yo necesito juntarme con un grupito, con otro grupito de la escuela, con otro del fútbol, con otro de la clase de baile, con otro grupitos, para yo buscar mi identidad. Eso es por definición, por naturaleza, para que al final de ese camino, Ceci, se dé entonces, de aquí soy, de este grupo pertenezco. Entonces, por definición, estos dos grupos, más que ningún otro, requieren por definición el contacto humano, la convivencia con sus pares. Y esa es la realidad de que son las poblaciones más afectadas. Debo de reconocer que hay una más que no mencioné, que no quiero dejar de mencionar, que es las poblaciones con discapacidad. Entonces son las 3 poblaciones que más se ha visto, que más les cobró factura toda esta situación del encierro. Pero bueno, tenías que sacrificar unas cosas por las otras. Gracias, Margarita. Nosotros platicamos previamente y aprendí de ti hace algunos días que decías, no se me olviden de los niños de 7 años. ¿Qué pasa con los niños de 7 años a diferencia de los de 6 o de los de 8? ¿No? ¿Hay algo ahí? Fíjate que sí, hoy en la mañana salió en el periódico un chiquito en la sección de Josefina Lerux, en el norte, salió unos papás de un niño justo de 8 años, pero 8 años ahorita, Ceci, empezó a los 7 años. Y quiero que leas, te invito a que leas toda la descripción que hacen los papás. Me acordé tanto de lo que les platiqué y mira, ¿cómo me vuelves a preguntar esto? Y Josefina les dice ya muy amablemente que nos busquen, que busquen a Edux, pero en fin, el punto no es ese, el punto es otra vez está cayendo otro niño de esa edad. A los 7 años, el sistema nervioso central, hay una conexión nerviosa que aparece nueva, que es la conexión nerviosa en lóbulo frontal que ubica el antes y el después. Es decir, antes de esa edad, los niños les pasaba por acá las cosas, las consecuencias y el que me voy a caer. Ellos no tienen miedo. Los niños de 5 y 6 años no conciben el miedo a la consecuencia porque no la alcanzan a ver. Pero a los 7 años se le llama a esa edad la edad de los miedos, the fear age. Así se le llama. ¿Por qué? Porque esa conexión nerviosa inicia, Ceci, y en el momento de iniciar, el niño empieza a decir, entonces las cosas malas pueden suceder.
Entonces, todo en ellos se abre esa ventana y dice, entonces en la estufa puede pasar algo. Entonces, si corro y no me fijo, me puedo tropezar y algo puede pasar. O sea, todo alrededor de ellos tiene consecuencia porque todo es nuevo. Entonces, imagínate tú tener 7 años, Ceci, e iniciar la pandemia. Entonces son niños que con mucho más estrés, el estrés lo sienten todavía más intenso, porque su sistema nervioso central se da cuenta de que las cosas malas pueden suceder. Son niños que se vuelven más un poquito miedosos, que le dicen a mami, préndeme el foco del baño antes de que te vayas, o si no llega mami, ¿por qué no llegó mamá? O ¿por qué no llegó mi papá? O mi abuelita se va a enfermar y se va a morir. Todo eso es el niño de 7 años. Entonces sí, es claro que ahorita están escribiendo y están saliendo en el periódico niños que tienen 8 años porque empezaron esto a los 7. Pero esos son los niños, por favor, se los encargo mucho, esos niños de 7 años y los niños de 3, que al rato te platico por qué. Pero los niños de 7 años se los encargo mucho porque son niños que no la pasaron nada bien durante este tiempo. Sí, Ojalá gracias haya por, respondido a tu pregunta. sí, muchísimas gracias por hacerlo notar, porque me parece que puede ocurrir que cuando los niños regresen a las aulas, probablemente las maestras o maestros puedan ver que los niños están batallando un poco más, a lo mejor cercano a esa o rondando en esa edad que un bebé o un niño que va por primera vez, ¿no? Y me pregunto, Mine, ¿tú qué opinas de cómo no confundir o cómo hacer para no confundir el pensar que la maestra o el maestro, digo maestra o educadora porque normalmente son mujeres, que puedan pensar que no está dando el kilo versus que hay realmente una situación que pudiera ser diferenciada de lo que ocurría en la época anterior, ¿no? Así como el antes de Cristo, después de Cristo, ahora tenemos en el antes de pandemia, después de pandemia. ¿Qué podemos hacer ahí, Minerva, sobre todo para las coordinadoras o directoras de centros educativos, para que seamos cuidadosos en no pensar que a lo mejor el educador no esté dando el kilo, como decimos, sino que realmente pudieran haber algunas características diferentes en los niños, alineado a lo que nos platicaba ahorita Margarita? Claro, Ceci, mira, creo que lo primero que tenemos que hacer es como volver a reencontrarnos, diría yo. O sea, es como volver a conocernos. Vamos a entrar al salón de clases y tenemos que ver quién es quién y qué trae cada uno de nosotros, ¿verdad? Desde casa. Algunos niños tal vez tuvieron más oportunidades, por ejemplo, porque tienen hermanos y entonces los hermanos mayores o los hermanos menores de alguna manera contribuyeron a formar ese pequeño salón de clases en casa. Pero, por ejemplo, hubo otros niños y niñas que son hijos únicos o que son el primero hasta ahora en la familia que no tuvieron tampoco esa oportunidad. Entonces, creo que la primera es, tenemos que pausar tal vez obviamente no es como para siempre, ¿verdad? Pero sí por unos días o sí tal vez la primera semana, las primeras 2 semanas, ese tal vez plan que teníamos o esa guía de hoy hay que hacer esto, más esto, más esto, más esto, y decir, a ver, ¿cómo estamos? ¿En dónde estamos? ¿Qué trae cada niño, verdad? O cada niña en habilidades y como decía Margarita, en las principales, en las 5 áreas de desarrollo, ¿verdad? Para poder decir, bueno, a cada uno de mis alumnos les afectó o va retrasado o le falta madurar en esta área. Y de ahí tal vez entonces hacer pues el match con mi plan de estudios o mi plan de trabajo, más las necesidades que están teniendo mis alumnos en este momento para poder entonces desarrollar a través, pues bueno, de la misma aplicación que ustedes manejan ahí en Kinedu y de las herramientas que conocemos ahora también, tanto virtuales como no virtuales. O sea, tampoco se trata, creo yo, de decir, ahora como ya hice todo virtual, tengo que seguir todo virtual, o como ya regresé a la escuela, tengo que hacerlo todo otra vez de lápiz y papel, digamos, o de pizarrón, sino no, o sea, tenemos que volvernos a adaptar a esto, pero creo que el punto uno es vamos a volver a conocernos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque volvemos, tenemos diferentes de repente necesidades y además tenemos algunas otras dificultades. Mira, te cuento qué nos ha pasado a nosotros, o sea, cosas que nos pasan en el día a día aquí en la consulta es que
los niños vienen y los que no habían sido escolarizados y que empezaron, digamos, el primer ciclo escolar en pandemia, pues tienen conceptos equivocados de lo que es la escuela, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la escuela la conocen a través de una pantalla. Entonces, cuando llegan a la consulta dicen, ah, mira, ahí está mi escuela. No, pues déjate presento que eso es una computadora o eso es un iPad y no es esa una escuela, no es el concepto de escuela que queremos que los niños tengan, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar con vocabulario, con conceptos diferentes, tal vez, y luego tenemos que trabajar también con toda la cuestión de la imagen, ¿verdad? Los niños han visto a sus maestras pues a través de una cámara y nos han visto, digamos, completas, ¿no? Sin el cubrebocas. Y pues algunos niños, a lo mejor, sobre todo los más pequeñitos, pueden de repente sentirse extraños de ver a su maestra o de ver a algún adulto, ¿verdad? De estar todo el día con el cubrebocas. Y hasta incluso para nosotros como maestros, de repente, pues yo les digo casi que es una cuestión de condición física, porque no es lo mismo hablar aquí en un micrófono a volver a hablar en el tono que hablamos dentro de un aula, ahora con un cubrebocas más una careta que normalmente utilizamos y requiere, digamos, de otra condición física para lograrlo. Entonces, esas adaptaciones las vamos a tener que hacer y creo que por eso tenemos que partir de la base que es uno a uno, vamos a conocernos, vamos a establecer mucho el contacto con papás para que también los papás de alguna manera vayan, digamos, anticipándose con los niños a que, mira, vas a ir a la escuela ahora y esto es lo que va a pasar y tu maestra va a traer esto o tu maestra va a hacer esto y tú también y la hora de lonche va a ser de esta forma. Entonces, cuando con un niño nos anticipamos a las cosas, normalmente eso les trae una cierta tranquilidad y ya sabe entonces lo que toca hacer o lo que vamos a hacer y eso nos ayuda a seguir desarrollándonos en el aprendizaje y en el crecimiento tanto académico, digamos, como emocional e interpersonal. Sí. Gracias, Mine, por compartir. No, pareciera que hay como una, creo, al menos es mi percepción, como una tentación de ponerse al corriente, ¿no? De como si hubiera esa Hemos urgencia perdido. de lo que hemos perdido y creo que, digo, tú lo mencionaste muy bien, que hay que tener ahí como ese foco de atención de en qué hay que ponernos al corriente, cuáles son las prioridades y que bueno, a lo mejor sobra decir quien está aquí pues tiene la experiencia de que probablemente las primeras semanas, no sé si meses o simplemente días, pues no vaya a ser lo prioritario, ¿no? La parte académica y la importancia de organizar la experiencia, lo que nos decías de anticipar, de organizar la experiencia. Me parece súper interesante la parte, lo que mencionas de ahora nos ven de una forma, nos escuchan, a lo mejor ni siquiera saben si somos altos, chaparritos, flacos, gorditos, ¿no? O sea, los niños nos van a descubrir y los maestros a ellos, ¿no? Como la sorpresa de que de pronto al que creías que era muy desenvuelto en el salón lo vas a ver pequeñito y te vas a encontrar con algunas sorpresas. Y me gustaría, Margarita, que nos compartas tú qué opinas como de esta parte, cómo manejar este tema de la seguridad en el centro. Ahorita voy a regresar a la pregunta de 3 años, a la edad de 3 años, porque no me quiero quedar con esa duda, pero para darle continuidad a lo que nos dice Mine, ¿qué nos sugieres o cuál sería la orientación para todos esos temas de cómo los niños nos perciben? ¿Habrá que usar el cubrebocas todo el tiempo, los espacios? Desde esa perspectiva, ¿qué nos puedes comentar? Mira, el tema el cierre de escuelas y todo esto que estamos platicando es un tema de salud, no es un tema educativo. Sin embargo, afecta la educación, afecta el desarrollo infantil, afecta la parte socioemocional, todo el área socioemocional de todo ser humano, compartiendo emociones de incertidumbre, de dolor, de tristeza y también necesidades de sentirnos empáticos, de sentirnos aceptados, de sentirnos diferentes. Yo creo que lo primero, el maestro, sí les recomiendo, por favor, que busquen a sus coordinadores, y que digan, a ver, ¿cómo vamos a proteger nuestra salud y la salud de nuestros niños? ¿Cuáles son las reglas del juego? ¿Cómo se va a dar la rutina de los cubrebocas? ¿Cómo se va a dar la distancia? ¿Cómo se va a dar la organización en el salón? Primero, es lo primero, o sea, que te quede claro cómo va a estar el medio ambiente en tu escuela. Porque ese medio ambiente que tú vas a tener ese contexto, con ese vas a trabajar. Y con ese medio ambiente vas a decir, ok,
Entonces, estas son las limitaciones de espacio para protección. Esto es lo que voy a usar. Ok, ahora, ¿cómo puedo hacer la mejor versión de eso? Entonces, tú como maestro vas a hacer la mejor versión. Es lo que tienes. Haz la mejor versión. Y aquí entramos en el tema de las expectativas. ¿Qué esperas tú que esos niños vayan a regresar? ¿Van a regresar iguales? ¿Van a regresar ahora como niños de 6 años, de 5 años? ¿O van a regresar como niños de 5 años abebados? Como niños de 5 años portándose como niños de 4. Esa parte es algo que desde ahorita te tienes que live with it. Tienes que darte cuenta que esos niños no van a regresar como los niños de 5 años que tú imaginas con toda tu experiencia de maestra que tienes. O esos niños de 4 tampoco van a ser como de 4 años, van a ser como de 3 y medio años o 3. No sé, cada niño es diferente, pero ¿por qué? Porque ellos están respondiendo a una situación natural medioambiental, que es retrasar en mi desarrollo. ¿Por qué? Porque no tuve mucha comunicación con los demás, no tuve contacto con los demás, no pude crecer igual. Entonces, no es que ellos estén mal, ellos están reaccionando de una manera natural a la circunstancia. Y tú como maestro, date cuenta, mi amor, porque tú tienes un programa para cubrir, bien lo decía Ceci al principio, tienes un programa para cubrir de niños de 4 años o de Kinder 1, como le quieras llamar, o de Kinder 2 y de Kinder 3. No lo vas a poder cubrir de la misma manera que decías antes, porque esos niños, la expectativa, ellos vienen menores en un nivel más bajo de lo que tú esperabas. Entonces ahí ya llevas una desventaja para cumplir como a ti te gusta cumplir las cosas ese programa. Entonces sí recomiendo que no nada más a nivel de cómo nos va a tocar a la hora de salud, hables con tu coordinadora, con qué vamos a contar, qué vamos a hacer, qué protocolos voy a seguir. Y trata de ubicar 3, 5, no más, para que tú lo tengas bajo control eso. Y en segundo lugar, a ver, coordinadora, este es mi programa, pero tengo que analizar que los niños es altamente probable que vengan con un pequeño retraso en desarrollo, es decir, abebados, en general portándose más chiquitos. ¿Qué ajustes tenemos que considerar para hacer estos programas? Y esos ajustes tómalos en consideración, porque si no sé si bien lo decías, las maestras se van a sentir mal y va a entrar más estrés porque la coordinadora te va a exigir que cumplas con tus programas y tu programa está viéndose retrasado, pero retrasado porque realmente no era tu programa, no era el que esos niños necesitaban. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer los cambios. Esas dos cosas recomendaría, es revisar con tu escuela qué vamos a hacer, cómo nos vamos a organizar, y en la segunda, el programa educativo. Ojalá que haya respondido la pregunta, Ceci. Sí, muchas gracias. Me parece que pudieran ocurrir esta expectativa versus realidad es una locura, ¿no? Porque creo que depende, en esta situación de pandemia han habido condiciones como pues de todas, ¿no? Y ahorita a lo mejor nos estamos enfocando en estos niños que sí tuvieron la posibilidad durante este año de conectarse, a lo mejor batallando por mantenerse sentaditos en una sillita, viendo tras la pantalla a una educadora, pero estamos como hablando de esa población. Hay otras poblaciones que no tuvieron el acceso de ninguna manera, que no saben, a lo mejor lo que decía ahorita Minerva, hay unos niños que dicen, esa es mi escuela, no, es una tableta, pero hay algunos que no tienen esa tableta y entonces el concepto pues todavía no está. Y mencionaba esta expectativa versus realidad y diferencia en que pueden llegar los niños, porque si bien ahorita comentabas, Margarita, la primera infancia y la formación del cerebro pues radican en esas interacciones de calidad, y de manera repetitiva, no solamente de calidad, sino con frecuencia. Y seguramente habrán casos en donde las interacciones del uno a uno, estando el cuidador cerca del niño, pudieran ser mucho más, pues de mejor calidad, mejores que versus cuando se va a un jardín de niños o a un centro educativo donde hay muchos niños y esa interacción de uno a uno pues no tiene el mismo nivel de calidad. También con otras situaciones totalmente a la inversa, en donde papá y mamá tuvieron que irse y se quedaron a lo mejor con un cuidador que no tenía esa oportunidad, ¿no? Entonces, probablemente pudiéramos encontrarnos en las aulas, en los salones, a niños como con estas dos diferencias muy lejanas una de la otra, ¿no? Muy polarizadas. Y me pregunto, Mine, ¿qué pudiéramos, dónde está esa media? ¿Deberíamos de prestarle atención
a los que van como más en desnivel, si así desventaja, perdón, si es que así se puede decir, tratar de mediar o separar grupos? ¿Hay alguna estrategia ahí o es solamente expectativas y habrá que esperar? ¿Qué opinas? Mira, yo creo que cada escuela va a ir definiendo definitivamente cuál va a ser la mejor estrategia de acuerdo tanto a las necesidades que nos vayamos topando con cada grupo, como, bueno, para ir cumpliendo también con nuestro programa que tenemos, digamos, que a desarrollar dentro del aula. Pero definitivamente creo que el ir formando de pequeños grupos de acuerdo a las necesidades y también de acuerdo, acuérdate que también parte del aprendizaje, como decía Margarita, es, pues yo hablando con alguien. Entonces, pues si ya tenemos un niño que habla más versus un niño que casi no habla o que todavía trae dificultades en el lenguaje, pues los pongo juntos para que de alguna manera uno al otro nos vayamos como ayudando a ese crecimiento y a ese desarrollo en general en las diferentes áreas. Entonces, creo que eso va a ser muy importante. Ahora, creo que también otra de las cosas es cómo vamos de alguna manera a que encarguemos tal vez, y volvemos aquí o sea, los papás han trabajado, yo creo, espectacularmente con los niños en casa. Entonces también va a ser un reto ahora el cómo no decirles, bueno, ya adiós, ahora sí otra vez nosotros somos los encargados de la educación completamente, ¿verdad? Sino es cómo ahora hago participar al papá para que, oye, ¿sabes qué? Mira, ya estamos otra vez, digamos, en la regularidad o en la nueva normalidad, como le queramos llamar, y tu hijo o tu hija trae esta área motriz o esta área de lenguaje o esta área social un poco más abajo de lo que estamos esperando, te recomiendo que hagas este tipo de actividades con él en casa, que me ayuden a nivelarlo tal vez como más rápido o hacer el que lleguemos a lo que estamos esperando, ¿verdad? De su desarrollo en esta etapa. Porque la escuela va a trabajar en unas áreas, pero definitivamente los papás pueden seguir trabajando porque se han vuelto los educadores de estos niños, sobre todo los más pequeñitos, ¿verdad? Desde casa. ¿Sí? Entonces, pues vamos a aprovechar eso, ¿verdad? Y no lo soltemos para nada. Claro, sí, no, los papás, ser papá, mamá Sí, es una labor es de tiempo completo y no porque vuelvan así a es. las aulas ya se nos acabó esa tarea, ¿no? Eso es independiente. Adelante, Margarita. Sí, discúlpame, quisiera nada más intervenir y discúlpame porque no me preguntaste nada, pero quisiera nada más complementar lo que decía Mine y ver si bien está de acuerdo. Miren, eso que Mire bien decía, que hay que ver exactamente qué es lo que se está faltando, qué es lo que en qué se quedó atrás. Se llama seguimiento del desarrollo. Y eso, Ale, ustedes lo tienen perfectamente ubicado. Entonces, yo lo que haría si fuera una de las escuelas de las que están aquí, yo sí pediría que los niños, sobre todo de 0 a 5, tuvieran una rápida evaluación del desarrollo para ubicar exactamente cuáles son aquellos ítems que se quedaron o que no están todavía, Ale, no han aparecido, hija. Y en función de eso, pasárselos a las escuelas y esa va a ser la guía que decía Mine. No tienes que volver a hacer un programa nuevo, mi amor. Eso se podría llamar, es un programa remedial, es un programa para poner a tono el desarrollo como debería de estar. Y eso ustedes lo tienen, Kinedo tiene esa maravilla de esa plataforma en donde te puedes recurrir a ellos para que ellos te digan, ¿sabes qué? Panchito le faltó específicamente este ítem en lenguaje, este ítem en cognición, en socioemocional. Y entonces vas dando como recetas hasta cierto punto, Ale, pero les vas dando, es una guía, es una brújula. Y las maestras, con los mismos programas que tienen, Ale, lo único que tienen que hacer es esos grupitos que ya hablaba Mine. Yo no los pondría todos los grupitos de lenguaje y todos los grupos, yo no los pondría intercalados, porque acuérdate que el ser humano, lo del sistema nervioso central que termina de madurar hasta los primeros años, tienes que jalar a todos juntos. Quizá un 60%, 6 de las 10 acciones que tú sugieres sean de lenguaje y las otras 4 estén distribuidas en lo otro, para que puedan avanzar juntas y no se van a tardar mucho. Perdón por la intervención, pero esos niños pueden ser míos y necesitamos
ayudarlos. Claro, no, y me encanta que hayas hecho esa intervención, ambas, Mine y Margarita, hablando como de la importancia de los papás involucrados y de cómo estas herramientas a su vez pueden aportar. Y entonces creo, Ale, que ahora aquí nos viene perfecto que nos platiques un poco justo de lo que nos acaban de mencionar Mine y Margarita, de lo que Kinedu puede ofrecer como herramienta para que los papás puedan mantenerse al tanto, aunque ya no vayan a estar los niños en casa todo el tiempo como en este último año. Sí, sí, muchas gracias. Y sí, digo, hablando de todo esto, se entiende perfectamente la preocupación que tienen tanto los papás como los educadores acerca del desarrollo de los niños. Este año muchos les afectó, obviamente, el haber pasado por esta pandemia, a unos más que otros, también como mencionó Mine, unos tuvieron la oportunidad quizás de convivir con hermanos o con primos o tenían amigos más cercanos y otros no tuvieron la oportunidad tanto. Y sí vamos a ver esta diferencia al momento de regresar a las escuelas, pero como llegaron a mencionar ambas, la importancia de las expectativas, ¿verdad? De las expectativas no solamente de los educadores, de que los niños ya por estar presencial de repente van a poder empezar a cumplir con todo como si nada hubiera pasado, no va a ser el caso, y también de los papás de pensar que las soluciones ya van a regresar presencial, yo ya terminé y ya todo va a estar también resuelto. Tenemos que continuar con este trabajo en equipo. Yo creo que fue uno de los mayores beneficios de esta pandemia, el hecho de la conexión tan grande que se hizo entre las escuelas y entre los papás. Yo creo que nunca se había tenido que trabajar tan de la mano, que los papás se volvieron educadores y los educadores tuvieron que adaptarse completamente a cumplir con las necesidades de en casa y también adaptarse a los tiempos y a las rutinas y a los horarios de los papás, ¿verdad? Porque también eso también tuvo que ser un cambio y una actuación muy grande para todos. Obviamente en todo esto, claro que el enfoque principal es los niños y son los que más nos preocupan, pero también fue un trabajo y un esfuerzo muy grande que se hizo en conjunto. Y la manera en la que los niños pudieron sobresalir, porque los niños son muy resilientes y esa es la ventaja. Y hablando de esta etapa de la que estamos hablando, de 0 a 5 años, de 0 a 6 años, la verdad son impresionantemente resilientes. Entonces, pero han logrado salir adelante y lograrán salir adelante regresando a las escuelas gracias a que continúe este apoyo de las escuelas y los papás. Entonces, para empezar, es muy importante y es algo que recomendamos muchísimo continuar aprovechando de esta comunicación, de estas herramientas que tenemos de comunicación, que quizás antes no se usaban tanto con tanta frecuencia, han existido, pero ahora ya lo bueno es que ya aprendimos todos a usarlas, ya sabemos cómo usarlas, ya nos dimos cuenta de la efectividad que tienen. Entonces, una herramienta como es Kinedu, como es Kineducadores, que yo sé que la mayoría de los que están aquí presentes la han utilizado, es una de las ventajas, ¿verdad? De poder continuar usando esa tecnología como una herramienta y no ahora como un estorbo o como algo que nos quita más tiempo, que nos da más trabajo cuando regresemos de manera presencial. Es agarrar las mejores cosas de ambas partes y a través del chat o a través de calendario o a través de esta comunicación constante, yo creo que es una de las maneras maravillosas que podemos continuar llevándonos las cosas positivas que aprendimos en esta pandemia, llevándonos a la nueva normalidad en la que vamos a entrar. Y en cuanto también al desarrollo, tenemos que acordarnos que, claro, que va a haber una diferencia en el desarrollo de los niños de ahorita de 5 años a los niños que hace un año tenían 5 años y estaban de manera presencial. Sí va a haber un cambio, pero la gran ventaja es que no se sientan tampoco solos en esto, que los papás van a regresar y que están todos, lo entendemos perfectamente, muy nerviosos, pero todos los niños pasaron por pandemia, todas las familias pasaron por pandemia. No fue solamente una familia que pasó por esto, no solamente tu hijo está teniendo cierto problema en socializar o en su lenguaje, o hasta en área física, ¿verdad? Como menciona Margarita, aquí se ha afectado todas las áreas porque todas las áreas están conectadas. Entonces, tenemos que acordarnos que todos los niños en algo pueden llegar a batallar y por eso también esto es un trabajo en equipo de tenerlos a ellos juntos y conviviendo y acordarnos que esto no es magia, que de un día para otro no va a cambiar las cosas, pero claro que podemos estar muy al pendiente de su desarrollo, de los indicadores que van cumpliendo y ver exactamente qué niño necesita qué y en qué áreas podemos apoyar más, pero con todo esto, obviamente, modificando nuestras expectativas y poniendo como el enfoque principal ahorita sus emociones, toda esta parte de regresar y su bienestar emocional, de primero regresar y estar bien y estar adaptados en lo que es esta realidad. Y la mejor manera de hacerlo, que de hecho es algunas preguntas que han hecho ya aquí en el foro, es
algunas de las cosas que podemos hacer es la preparación. Y Mine también lo llegó a mencionar. Es clave la preparación para todos, ¿verdad? Todas las edades, pero para estas edades aún más. Podemos empezar preparando desde usando lectura, desde usando como actividades de en casa, de que, a ver, cuando llegas a la escuela, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Ok, te pones el cubrebocas y aquí usas antibacterial, y si ves a tu amiguito, ¿cómo lo saludas? Acuérdate, sí, con el codo. ¿Y qué haces después de esto? Te lavas las manos. Y todo ese entrenamiento y toda esa preparación empieza desde casa. Y son aquí también sugerencias que se pueden hacer entre los educadores y los papás para continuar esta comunicación y que los educadores continúen compartiendo con los papás lo que están observando en la escuela y los papás continúen compartiendo con los educadores lo que están observando en casa. Que esto de la pandemia que nos una más y que recordemos que esto va a hacer que la educación, que este año, que podemos pensar que puede ser muy lento, puede llegar a ser mucho más rápido de lo que pensamos si continuamos con esta unión y ese trabajo en equipo entre todos. Muchas gracias, Ale. Aprovechando que estás compartiéndonos, pudiera haber gente que nos acompaña que no sabe todavía qué es Kinedu o que dice, Claro. oye, esto suena bien interesante, a quién preguntarle, cómo hacerle, en dónde pueden buscar. No sé, se me ocurre que a lo mejor los podemos invitar a compartirnos sus datos en el chat. Platícanos de qué forma pudieran contactarles. Claro, sí, esa es buenísima idea. De compartir sus datos estaría perfecto para nosotros poder llegar a comunicarnos con ustedes. Si quieren, también ahorita al final podemos compartir un video corto de un poco de cómo funciona la plataforma. Pero uno de los beneficios de Kinedu, tanto Kinedu, lo que es la app y que lo pueden usar los papás, es como mencionó Margarita, que podemos ahí ir observando e ir evaluando el desarrollo de los niños. Y esto lo podemos hacer a través de varios indicadores que nosotros hicimos basados en muchísimos estudios. De hecho, también las tablas de Margarita que ahorita mencionó al principio fue una de nuestras referencias también para poder lograr un modelo muy completo. Y entonces aquí estamos considerando todas las áreas del desarrollo, desde los niños de 0 hasta los niños de 6 años. Estamos viendo todos los indicadores que los niños están cumpliendo por edad, normalmente, ¿verdad? Obviamente hay niños que lo alcanzan antes, niños después, pero en promedio damos un rango de edad en lo que un niño lo puede alcanzar. También las habilidades necesarias para poder, ya al momento de cumplir con todos los indicadores, las habilidades. Y todo esto lo puede ir el papá revisando a través de observaciones muy sencillas, que lo pueden hacer a través de actividades que también nosotros sugerimos, con videos cortos. Y luego el momento de poder usar con esa plataforma de Kinedu Educadores, aparte de tener toda esta información de las actividades y el desarrollo y todo, pueden mantener una comunicación con la escuela, entre la escuela y los papás. Como menciono, tenemos las herramientas de chat, donde se pueden estar comunicando constantemente, donde las maestras pueden estar haciendo anuncios, mandando eventos a través del calendario, agendando reuniones, donde también los mismos educadores pueden estar subiendo sus propias actividades y ligándolas a diferentes indicadores para que así los papás y los educadores estén los dos enterados de cómo va su hijo en el progreso. Entonces, la verdad, esta herramienta ha funcionado muchísimo. Yo sé que muchos de aquí la han utilizado, pero no es una herramienta que obviamente al momento de la pandemia y hacer todo virtual tuvo muchísimos beneficios, pero que aunque regresemos de manera presencial pronto, continuará teniendo estos mismos beneficios, ya que la comunicación, el trabajo en equipo y el mantenerte enterado de cómo va tu hijo en su desarrollo es algo que obviamente va a tener muchísimos beneficios. Gracias, Ale. Sí, definitivamente es la tecnología con la que sí o sí nos quedamos. Si ya hay acceso y tanta oportunidad de comunicación, esa es la que sí se queda. En el foro anterior, para quienes nos acompañaron, hablábamos y creo que vale la pena volverlo a compartir, del cuidado que habrá que tener con el acceso a la tecnología de los más chiquitos. Sabemos que las academias americana de pediatría y del resto del mundo nos hacen como esa alerta de que las tabletas y el acceso, sobre todo cuando es no acompañado, pues tendría que ser limitado y en algunos casos pues ni siquiera necesario, ¿no? Pero esta es la tecnología y la innovación que sí nos quedamos. Sí. Y muchísimas gracias por compartir. Claro. Ya nos decía... También, ajá. Perdón, y lo que también quisiéramos es obviamente que sirva esta herramienta como que también queremos que cuando el regreso a clases fluya de la manera pues, más fácil posible, ¿verdad? De manera más natural. Y el estar usando herramientas que ya aprendimos a usar durante todo este año y que ya lo usamos a día, va a ser mucho más fácil el regreso y la readaptación, ya que es algo de lo que no va a cambiar otra vez completamente. Entonces también creo que puede ser otro de los beneficios.
Gracias, Ale. Ya vemos que aquí en el chat nos han estado compartiendo algunas preguntas que quisiera que pudiéramos empezar a compartir, pero Margarita, yo me quedé con una duda ahí de lo que nos decías al inicio de la edad de los 3 años, que no nos olvidemos que aparte de los 7, que decíamos la edad de, a ver si no me estoy confundiendo, la edad del miedo o del temor, a los 3 años hay otro momento u otra situación importante, una característica, platícanos. Y ya después de eso, si les parece bien, vamos a pasar a algunas otras preguntas de aquí de quienes nos acompañan del público. Claro. Ale, ahorita la respondo, te lo prometo, Ceci. Nada más, algo más que quería, y bueno, los que me conocen saben que es mi estilo. Siempre estoy pensando como si estuviera yo de aquel lado. Entonces, Ale, a veces meto en problemas a la gente que estamos en un lugar, pero es por el bien de todos. Oye, hija, dime una cosa, Kinedo Educadores, se me ocurrió ahorita. Hay guías para transición, porque es una transición. Más que un regreso a clases, es una transición a un nuevo sistema educativo que va a venir siendo el híbrido, el blended. Eso lo sabemos por un rato. Y luego veremos cómo nos va. Pero es altamente probable que vaya a ser un blended, un híbrido. Entonces, hay guías, por ejemplo, en el Early Childhood, a la Asociación de Early Childhood Education. Ahí hay ya guías completas de esa transición para The Early Childhood Education Guide que pudieras poner en Kinedo Educadores. También el UNICEF, hija, ya sacó las guías también. El CDC, búscalo, ya tiene guías para diferentes niveles escolares. Entonces, el ASCD también ya sacó, ASCD ya también sacó guías. Entonces, hay muchas instituciones, obviamente la Organización Mundial de la Salud, pero eso es un poquito más general, según la vi la semana pasada que estuve revisando todas las guías que existían después de nuestra plática que tuvimos. Entonces, hay trabajos muy buenos para no rehacer la rueda. Y esas guías pueden estar en Kinedo Educadores. Completamente, Margarita. Y la verdad... ¿Cómo ves? ¿Se podrá? Claro que sí se puede. De hecho, también otra de las herramientas que tenemos padrísimos en la plataforma es una de recursos, en donde tanto los maestros como nosotros en Kinedu podemos subir diferentes recursos y subimos ahí desde investigaciones, guías, artículos, cursos, actividades, subimos muchísimas cosas adicionales. Qué bueno, mi amor. Actividades. Entonces, aparte de recibir tu plan semanal de actividades, ¿verdad? Que podemos hacer tanto en solamente de Kinedu, en solamente de la escuela o en combinación de esto. Adicional a eso también pueden estar compartiendo recursos y esos se me hacen recursos muy valiosos. Los voy a buscar para también agregarlos ahí a nuestros recursos disponibles. Claro, mija, cualquier cosa que necesites, búscame y estoy a tus órdenes. Sí, de lo que se me vaya a ocurrir más para enviártelos, lo que creas tú que quieras tener allí. Perfecto. ¿Okay? Muchas gracias, Margarita. Okay. Gracias. Ahora sí, respondiendo a tu pregunta, la edad a los 3 años. Mira, la edad a los 3 años, es una edad maravillosa, se llama edad del apego. Los niños de 3 años tienen apego por todo. Pueden estar apegados a un vaso y nada más quieren tomar con ese vasito todo el día y todos los días de su vida. Pueden estar apegados a una pijama, a un vestidito de princesa, a un vestidito, un traje de Superman, a un platito, a un plato. Quieren nada más comer con ese plato. A un carrito. Ese carrito no lo sueltan, aunque esté todo desbaratado y le falten las llantas. Ese es el carrito. En la edad del apego, y principalmente, obviamente, si así se apegan con los objetos, muchachos, imagínense cómo se apegan con papá y mamá y con los abuelos. Entonces, la edad del apego, 2 cosas que quiero decir acerca de ellos. Una, este encierro les privó de aquellos que ya tenían 3 años y estaban apegados con abuelita y con abuelito. Y más si abuelita y abuelito murieron. Y más si el tío consentido que él se apegó, murió. Entonces, los 3 años, esa edad del apego, les costó mucho el separarse, el desapegarse, sobre todo de las personas que estaban ellas apegadas. Entonces, son niños que sufren más la pérdida. Ahora, otro punto,
La edad del apego, por favor, si traen un carrito los niños, imagínense, y van ahora a la escuela. Vamos a suponer que tienen ahorita, que tenían 2 años cuando empezó la pandemia y ahorita tienen 3, ahora otros casos, y tienen 3 años. Imagínate, Ceci, que van con su muñequita o van con su carrito. Y mami les dice, deja ese carrito en el carro porque no puedes bajar con eso, vas al kinder. El niño lo va a pescar con todas sus uñas y no lo va a querer dejar. Y los papis y mamis se van a enojar con él y le van a decir que es un consentido, que porque cómo, no, tiene que entender que no baje con los carritos. Y la Miss que está afuera les va a decir, los va a estar convenciendo. Miren, evítense toda esa bronca, porque los niños realmente sufren cuando se lo quitas. Siempre les digo a los abuelos o a los papás, mira, otra característica de los de 3 años es que le dan vida a las cosas. Se van a querer ahora no desapegar de su tablet, Ale. Te van a decir muchos, es que no se quieren despegar de su tablet. O no, es que es la edad del apego, no por la tablet, sino fue el apego. Entonces, la bendición, Diosito es muy sabio, porque la bendición es que estos niños le dan vida a los objetos. Entonces, lo más fácil es decirle al niño, mijito, platica con tu carrito y dile que aquí te espere en el carro, ahí donde lo vas a dejar, que vienes en un ratito, pero hazle así porque no entienden el tiempo, o sea, si tienes que hacerle así con los dedos, así sí lo entienden, ratito o ratote. Vienes en un ratito y ahorita aquí va a estar. Inmediatamente el niño va a estar platicando con su tablet o con su carrito, él haciendo sus negocios con él, diciéndole, espérame aquí, ahorita vengo. Le va a decir eso y se va a bajar fresco, porque es una manera natural. A veces mamás hay que les dicen, te voy a esconder ese vaso para que aprendas a compartir y que vas a usar otros vasos. Muchacho, nada que ver con eso. Ellos están más allá del bien y el mal. O sea, es otra cosa lo que ellos están sintiendo. Por eso, Cilia, Ceci, sí me pueden los niños de 3 años, por esta razón. Y ahora que van a regresar, hija, van a regresar apegados a lo que se apegaron en casa, cualquier cosa que esta haya sido. Imagínate el primer día que regresen y que les exijan que dejen esas cosas ahí. Y tampoco se trata de bajarse con ellos, porque se van a bajar con ellos y no van a estar en donde deben de estar. Bueno, pero volteale la tortilla y dile, platíquenle. Y díganle a su muñeca y verás que van a empezar a platicar. Y es más, tú puedes empezar a platicar con los carritos también. Sí, Carrito, eres muy bueno. Yo sé que aquí vas a esperar a Juanito. Ay, Carrito, ¿cómo te queremos, Carrito? Muy bien, Carrito. Y lo vas a dejar ahí. El niño se va a bajar feliz. Y no estás engañando. Ahí va a estar el carro. Claro, y qué importante, gracias por compartir, y qué importante es conocer las características de las diferentes etapas de desarrollo, como expertos, ¿no? Que estamos en primera infancia, porque eso nos va a permitir entender que no se trata de un berrinche o de no compartir o de lo que sea, sino de una característica biológica, natural, incluso esperada, ¿no? Y que en esa lógica pues habrá que también que responder. Y a mí me gusta con esta frase de elegir las batallas, ¿no? Que un carrito no sea la batalla por la que vas a luchar el regreso a clases, ¿no? Ese carrito, ese objeto de transición, pues no es tan grave que lo acompañe en la mesita mientras el niño está atendiendo sus clases. Estamos a poquitos minutos de que se nos llegue la hora, yo sabía que esto iba a pasar rapidísimo, y hay algunas preguntas, algunas de las cuales ya se han ido contestando, pero nos pregunta Rosalía del Carmen, Mine, a ver tú qué nos puedes contestar. Dice, tengo una inquietud de qué manera vamos a actuar al momento de que el niño o niña al regresar a la escuela llore y nosotras no podamos tocarlos como antes, ni abrazarlos, cargarlos para consolarlos. Me adelanto a decir que seguramente habrá lo que decía ahorita Margarita, lo que ya platicábamos de algunos temas de seguridad, pero en esa parte emocional, Mine, algo que nos puedas compartir. Gracias, Ceci. Sí, mira, creo que volvemos, no hay que adelantarnos y esperar que todo va a ser como tragedia, porque lo más probable es que no lo sea, ¿verdad? La realidad es que los niños también están deseosos ya de regresar, los que ya están ahorita yendo
guardería o están de alguna manera conviviendo ya con otros niños, están felices de regresar. Entonces, esas situaciones que normalmente nos topábamos a veces antes en los primeros inicios de clase del ciclo escolar, los primeros días en donde el niño lloraba de principio a fin a veces porque se sentía que abandonado por la mamá ahora le quieren decir adiós mamá hasta que por fin me separé de ti un ratito por la mañana, ¿no? Entonces creo que nos va a ir mucho mejor de lo que creemos, pero aún así, claro, se pueden dar los casos, ¿verdad? En donde algún niño por alguna situación, incluso no nada más por la separación, a lo mejor de mamá o papá de casa a escuela, simplemente los niños van a seguir corriendo y se van a caer y se van a pegar y van a llorar, ¿no? Y entonces, pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Y como decía ahí una de las maestras, pues bueno, ¿cómo me voy a acercar? Pues volvemos, tenemos que tener a la mano estas guías, estos protocolos que nos comentaba Margarita, la OMS y demás, que sabemos nos permiten, ¿verdad? Pues bueno, con toda la higiene, con toda la seguridad, acercarme al niño claro, nos vamos todos a lavar las manos y no nos vamos a tocar la cara y seguimos con nuestro cubrebocas puesto y con la careta puesta y todo lo demás, pero no tenemos que decirle, lo siento mucho, adiós, no puedo hacer nada por ti, ¿no? Porque no es así, ¿verdad? Podemos al final hacer todo esto. Y podemos de alguna manera incluso, pues digo, lo hemos visto de repente lo hemos visto en memes, pero al final podemos, esa parte lo podemos traer, digamos, a la realidad, que es, pues bueno, podemos de repente tener ciertas herramientas que simulen que somos nosotros, ¿no? De repente, desde a lo mejor, no sé, de estas extensiones que hemos visto, les digo, en los memes de manos, ¿verdad? Y mira, toca mi mano y mira, vamos a hacer esto y mira, de alguna manera que el niño, y con estos también objetos de apego que nos decía Margarita, ¿verdad? Pues el niño es, mira, pues también tu misma muñeca te reconforta, ¿verdad? Como si fuera yo, como si fuera alguien más, ¿verdad? Y que eso también de alguna manera hace que los niños se sientan también de alguna manera confortados por nosotros, ¿no? Pero hay que ser creativos, yo les diría, básicamente. Gracias, Mine. Hay otra pregunta que también ya la he escuchado recurrente que nos la hace Beira, que dice que si consideran ustedes importante que el próximo ciclo escolar los niños tengan la misma maestra que tuvieron este año, así como para cerrar ciclo y poderse estar en contacto presencial. Al menos sabemos que algunos estados están regresando ya, cercanos al cierre, pero en algunos otros, como por ejemplo acá en Nuevo León, me imagino yo es probable que los niños regresen hasta un siguiente ciclo escolar. ¿Recomendarían o no? Es algo muy, sin embargo, sí tendría importancia que continúen con la maestra que los acompañaba el ciclo anterior. ¿Qué opinas, Margarita? Margarita, estás en mute. Ah, sí, te esperamos, claro que sí. Ya, el clic no me daba. Depende de las edades y depende de las circunstancias. Yo creo que principalmente en edad temprana puede ser recomendable. El punto que les quiero decir es que ahorita van a regresar con la maestra que ven en la pantalla, como bien decía Minerva. Entonces ya están familiarizados. ¿Me explico? Entonces ya el año que entra, pues ya es otro capítulo. Entonces, sin embargo, yo no lo vería si yo fuera coordinadora como algo que sí o que no. Yo creo que ahorita más que nunca tenemos que analizar cada grupo y cada maestra, la verdad, cada maestra por separado y ver el match, o sea, buscar más ese match que necesitamos según las edades en el buen uso del recurso maestro para nuestros niños. Yo creo que es eso, no hay un blanco y un negro. Ahorita es cuando todas las escuelas, toda la gente que ofrecemos servicios educativos, tenemos que tener muchísimo más opciones. Si antes teníamos 3 opciones para las cosas, para cualquier adecuación, ahorita tenemos que tener 10. Porque ahorita se abre el campo y decir tantas opciones como pueda la escuela sin desestabilizarse, pero las vamos a dar. Y es pensar, como dice Mine, pensar con out of the box, ser creativo. Ojalá. Claro, Perdón cuando doy estas respuestas que no tienen respuesta, no, sí pero me hace a mí también sentido porque habrán características diferentes, no digo en los diferentes centros educativos, sino dentro de un mismo ciclo, de un mismo grado, ¿no?
habrán características en un grupo que el otro no lo tiene, entonces a lo mejor ciertos niños les vendrá bien y a otros no es tan necesario, etcétera, ¿no? Muy bien, pues estamos ahora sí, tristemente se nos llegó el cierre de este foro. Ojalá que tengamos oportunidad después de seguir platicando y que Kinedu nos siga abriendo estas oportunidades, a quienes nuevamente les agradecemos. Pero no quiero cerrar sin antes volverles a abrir el espacio por si hubiera algo adicional que compartir, Margarita y Mine. Te escuchamos primero a ti, Mine, para que nos des tus últimas palabras o sabios consejos. Gracias. Mira, yo creo que mi último comentario para todos es que de alguna manera nos demos cuenta que es un trabajo que hemos hecho siempre y que por lo tanto recordamos qué nos ha funcionado anteriormente y cómo ahora puedo ponerlo nuevamente en mi aula. ¿Cómo puedo transmitir esa confianza a los niños? La confianza viene del adulto y la confianza viene de lo que nosotros le vamos a transmitir al niño de estamos bien y vamos a estar bien. Sí, entonces, si de alguna manera modelamos con los niños eso y modelamos lo que yo hago y mira lo que yo hago para sentirme también bien, para poder estar, digamos, cumpliendo con las medidas, para poder estar conviviendo y haciendo lo que hay que hacer en el día a día, los niños se van a sentir bien porque ven que entonces su ambiente está tranquilo y está funcionando. Entonces, si funciona, pues estamos todos bien y no hay que pensar más allá. Entonces, no nos adelantemos, hay que vivir el día a día. Hemos vivido en el día a día, digamos, durante todo este año. Entonces, hay que seguir viviendo el día a día y disfrutar lo que tenemos del día, sacarle provecho al máximo de eso y de alguna manera no estar tan mortificados como, y es que qué va a pasar mañana, y es que ya se va a acabar el mes, y es que tengo que hacer la evaluación, porque eso al final tal vez, y creo que algo de lo que nos ha traído a todos en la pandemia es que hemos revalorado pues todo lo que tenemos y la convivencia y hemos revalorado la salud, ¿verdad? Y hemos valorado también el poder disfrutar de cosas que a veces ya no teníamos tanta capacidad de hacer. Y entonces, bueno, en base a eso vamos de alguna manera a retomar y poder entonces ir trazando los nuevos planes hacia adelante, pero sin las exigencias. A medida en la que no nos exijamos, creo que eso nos va a ayudar a que podamos ir fluyendo poco a poco. Gracias, Mini. Ahora dinos rapidísimo en dónde te podemos encontrar, algún correo electrónico, página web para poder buscarte. Claro, bueno, yo soy directora fundadora del Centro de Psicología Cognitivo-Conductual de Monterrey. El correo personal es mcasares@cpccm.com.mx y nuestra página red de web es www.cpccm.com.mx. Y pues bueno, estamos a sus órdenes para el trabajo clínico con niños, adolescentes y bueno, también damos para los maestros y educadores algunos cursos que les ayuden precisamente también a trabajar con los problemas de atención clínica de estos niños. Muchas gracias. A sus órdenes. Qué amable, Mine. Muchísimas gracias. Margarita, te invito igual a compartir lo que ha quedado pendiente, que sé que son un montón de cosas, y a compartirnos tus datos, donde te podemos encontrar. Mira, yo creo que lo que les voy a encargar mucho, así como ahorita Mine terminó hablando para el trabajo de los maestros, yo les voy a terminar diciendo algo a los niños. Mi mayor preocupación, como ya la edad que uno tiene empieza a pensar como abuela, aunque yo no sé. Entonces, que les encargo mucho de sus criaturas. ¿Por qué? Porque me temo que debido a esta situación de las diferencias de las expectativas, Cecilia, en donde no nos hemos puesto a pensar que es normal que un niño de 1 año, 6 meses no hable. No es que tenga autismo, no es que sea disperso, no es que, pero va a haber una tendencia y de estar, porque ya lo estoy viviendo, de estar predisponiéndonos y diciendo, es que no me ve a los ojos, Margarita, es que no habla y tiene 1 año 6, es que, y casi presionan al pediatra para que los mande con el neurólogo pediatra, pero ya van esos niños preconcebidos. Y es altamente probable, como se manejan aquí las cosas en nuestro país, que un autismo erróneamente lo diagnostica un neuropediatra o un especialista en educación especial como tus servidores. Eso es mal, eso está mal. No hay manera que lo pueda diagnosticar una sola persona. Y revísenlo.
pero va a haber muchos niños que los van a confundirse, sí. Y vamos a empezar a ver más niños que son mal interpretados porque no les damos el beneficio de la duda. Y lo que siento en mi alma es que esos niños van a estar medicados porque pues son angelitos y se toman lo que mami les da y lo que dice el doctor. Entonces van a llegar con otros perfiles que no tienen, que lo único que tienen es un pequeño retraso en desarrollo natural, como una respuesta. Eso es lo que necesitamos, un ejército de defensores de esos niños para decirles a los papás, dale el beneficio de la duda a tu criatura, carajo. Dale el beneficio de la duda, déjalo que regrese, vamos viendo su desarrollo y después platicamos, pero no ahorita. Y por favor, detengan esa ola, Cecilia, porque se nos va a dar. Alejandra, te lo encargo mucho. Por favor, denos la oportunidad, el beneficio de la duda a esas criaturas, porque una vez que empiecen a estar medicados, por mínima que sea el medicamento, miren, no me va a dejar mentir, imagínense, es como traer un freeway y lo sacamos al acotamiento. Para volverlos a meter al freeway es lo que vamos a batallar. Y no se vale. Son vidas humanas y son destinos que no tenemos. ¿Por qué? Por falta de información, por ignorancia, porque no leemos, no se vale. Se les encargo mucho. Eso me enoja, por eso no lo quería decir al principio, Ceci, pero les encargo mucho a esas criaturas. Ale, por favor, Mine, por favor, todos los maestros que estamos aquí, vamos a velar por la integridad de esas criaturas, por el derecho a tener la oportunidad del beneficio de la duda. Démosles todo lo que tengamos y más para que empiecen a reaccionar. Muchísimas gracias, Margarita. Me hiciste recordar una pequeña frase de un escritor inglés, de Lawrence, que dice, los ojos no ven lo que la mente no conoce. Qué importante mantenernos informados como papás, Amén. como educadores. Amén. Y pues bueno, sabemos que la salud mental infantil depende en buena medida de la capacidad de poder leer e interpretar esas necesidades naturales, emocionales, fisiológicas de los niños y las niñas. Y también recordar que a mí como esa frase me alienta, el de la infancia no es destino, que si bien la primera infancia tiene una cosa importantísima, todo lo que ocurre, lo decíamos al inicio, la formación del cerebro, todas estas experiencias que literalmente van construyendo, sabemos que, lo mencionaba Mine, que las personas, los seres humanos somos resilientes en la medida que también estamos acompañados con apego, con seguridad y que lo que haya ocurrido en estos meses, pues vamos a salir adelante con el apoyo de los educadores que les agradecemos muchísimo, estén pues interesados en seguir aprendiendo, manteniéndose al tanto de lo que se puede compartir en oportunidades como esta. Muchísimas gracias por la oportunidad de escucharlas, Mina y Margarita. De verdad que es un privilegio y les agradecemos muchísimo su participación. Y si les parece bien, Ale, cerramos con este video que nos compartías de Kinedu para que quienes no lo conocen lo puedan entender un poco mejor. Cerramos con esto y de nuevo muchísimas gracias. Les mantendremos al tanto si hay otras oportunidades y pues estamos a sus órdenes. Un abrazo para todos y nos quedamos con el video de Kinedu. Gracias, Ale, gracias a todos. No tiene audio, Ale, pero nos puedes platicar si gustas un poco de lo que vemos nada más para complementar o hacia qué correo electrónico, qué página podemos consultar. Ahora sí. Claro, ahí está el correo al final y como vimos ahí podemos ver cómo se hacen los planes semanales, cómo se pueden subir actividades, se pueden subir recursos, se puede mantener la comunicación con papás, entre educadores y papás. Muchísimas herramientas que no solamente fueron muy útiles durante esta pandemia, pero que continuarán siendo útiles en los próximos
meses y este año que regresamos, esperemos pronto a la normalidad de antes. Gracias, Ale. Y pues bueno, de nuevo un abrazo para todos y nos mantenemos en contacto. Hasta la Muchas próxima. gracias.